se ve correctamente. Se escucha, Raúl. Bueno, muchas gracias a ti, Benjamín, particularmente, y bueno, a través de ti, a toda la organización de este fantástico congreso. Y bueno, les saludo primero que nada afectuosamente a todas, a todos y a todos quienes estén aquí presentes en la conferencia. Y contarles que, bueno, mientras escuchaba a Benjamín hablar de las innovaciones en psicoanálisis, pensaba, ¿no? Yo llevo ya algunos años en el psicoanálisis y tengo formación institucional en el mismo, y la palabra innovación y psicoanálisis no son dos significantes que vayan muy de la mano, digamos, ¿no? El psicoanálisis tradicionalmente, en su transmisión, en su enseñanza, en su institucionalidad, más bien repone siempre el origen, ¿no? El psicoanálisis tiene como esta característica, así como su objeto definido freudianamente, como que el psicoanálisis fuera una atemporalidad permanente, como que se enseñara, no importa dónde estés, en qué época estés, qué edad tienes, básicamente la verdad del inconsciente no tiene territorio, no tiene forma, no tiene historia, no tiene tiempo, entonces se enseña siempre igual, siempre son los mismos textos, lo que supuestamente son novedosos. Y creo que en general ponernos a hablar de psicoanálisis en un sentido de innovación ya nos pone a todos quienes practicamos el psicoanálisis en un desafío particular, que básicamente tiene que ver con, bueno, incomodarnos a nosotros mismos en nuestras propias, digamos, certezas. Solamente para estar muy seguro, pido de nuevo la confirmación de si se está escuchando, porque por fuera me llega un mensaje de Benjamín. Se te escucha, Raúl. Ah, bueno, perfecto. Ya, no era nada urgente, entonces continúo. Bueno, y en ese sentido, yo preparé un texto para ustedes, para compartirlo, que reflexiona acerca de la historia, vamos a decirlo así, justamente, de algunos de los conceptos claves de tanto la psicología como el psicoanálisis, como pudiera ser algo así, el individuo psíquico, ¿no? El aparato psíquico freudiano, el yo, el sí mismo, el sujeto, es decir, cuál es el concepto sobre el cual versa el agente de nuestra investigación, y que esos conceptos a su vez están insertos en historias y en contextos socioculturales particulares, y por lo tanto se ponen al servicio de proyectos sociales y de proyectos políticos específicos. O sea, toda mi investigación en general con psicoanálisis tiene que ver con cómo leer políticamente el psicoanálisis y cómo el psicoanálisis puede leer algo de la política también. Bueno, en ese contexto es que el individuo psíquico, yo propongo que es una ficción capitalista, un efecto del discurso capitalista, y que es necesario problematizar, por lo tanto, ese concepto para también poder hacer un trabajo clínico, en particular, yo lo pienso desde el psicoanálisis, que subvierta, interpele a esa ficción individualista a la que induce ese concepto. Entonces, toda mi textualidad va a ir a apuntar a aportar un poco de historia, un poco de reflexión en torno a ese problema y tratar de mostrar qué alternativas propone el psicoanálisis. Y bueno, sí que nos queda tiempo discutir sobre ese punto, que es el más interesante. Bueno, comienzo mi texto con una sentencia bastante fuerte. Dice: el hombre económico ha dado paso al hombre psicológico de nuestra época, que es el último producto del individualismo burgués. Eso es una cita de Christopher Lasch. El primer capítulo o el primer acápite de mi investigación lo propongo como la psicologización de los problemas culturales como una gramática de nuestra época. Entonces, la primera sentencia que sostendremos es una suerte de hipótesis de lectura de nuestra época. Asistimos a un cuadro ideológico conducente a una sistemática psicologización de los problemas culturales. ¿Qué significa psicologización? Que todo éxito o todo fracaso va a depender por entero de aquello que nosotros llamamos un yo individual. Con lo cual se instala el asunto medular, que está muy de moda entre los críticos, algunos bien mainstream, como podría ser Byung-Chul Han, por ejemplo, de la autoexplotación y de la culpabilización depresiva por todos los fracasos que yo tengo a propósito de que el mandato es al éxito.
Claramente, entonces, vivimos en una sociedad terapéutica y tecnofarmacológica, y tecnofarmacológica pornográfica, diríamos, con Paul Preciado. La gramática, entonces, que mixtura a este discurso psi, o los saberes psi, ¿no? Psicología, psiquiatría, coach, etcétera, con la lógica del capital que nos gobierna. El ámbito laboral, los campos de trabajo, los equipos de trabajo, son un ámbito particularmente sensible para revelar esta gramática de época que yo les digo, la tendencia a la psicologización. Cuando una trabajadora, un trabajador presenta malestar en su puesto laboral, se atribuye ese malestar a su debilidad personal, sea su fragilidad biológica o psicológica o biográfica. En consecuencia, la empresa, la institución laboral a la que pertenece, prefiere asumir el costo de brindar un coach laboral, recibir licencias médicas o asumir el ausentismo laboral producto del estrés y el burnout antes que cuestionar las bases organizacionales que producen ese malestar en ese colectivo de trabajo, del cual unos pocos individuos a veces padecen del malestar colectivo como bajo la figura del portavoz que trabaja Pichon Revier. Es decir, un individuo, vamos a decirlo así, metaforiza el malestar del grupo. Entonces, es más rentable, desde todo punto de vista, económico fundamentalmente, la psicologización que el abordaje colectivista. Testimonio de aquello es la crisis y anulación de los sindicalismos, de los sindicatos de trabajo y de las organizaciones en general. Y en términos sociales todavía más amplios, es decir, pensándolo más allá del campo estrictamente laboral, una suerte de crisis de la politización de los malestares subjetivos. El desplazamiento de lo político hacia lo psicológico es parte de esta estrategia que tendría el binomio Estado-mercado en la gubernamentalidad neoliberal descrita por Michel Foucault. Esta estrategia gubernamental consiste en normalizar, clasificar, patologizar, atomizar, es decir, individualizar, y reterritorializar a los movimientos sociales destituyentes o de imaginario instituyente, diríamos con Castoriadis. Y todos estos movimientos que son en estricto rigor sociales o políticos van a quedar etiquetados con la genérica figura de problemas psicológicos. Por ejemplo, una revuelta multitudinaria de carácter política es leída por los aparatos ideológicos del Estado, la prensa fundamentalmente, en clave de psicología y no en clave política. Por ejemplo, se tilda a esta masa insurrecta de insurrectos, infantiles, envidiosos, destructivos, delincuentes, regresivos, limítrofes, peligrosos, emocionales, irracionales, alienados, etc. Es decir, categorías de la psicología y no de la política. La complicidad de los psicólogos y psicólogas con esta gramática es evidente, ya que la apertura de fuentes de trabajo, más allá de las condiciones en que éstas sean y de las tareas que nos den, resulta un festín laboral, tanto como el poder social que dichos espacios nos dan imaginariamente como capacidad de decir cosas en la sociedad, es decir, ir a la prensa a opinar sobre cuestiones contingentes, etc. Esta complicidad, en definitiva, muchas veces, estas conflictivas no parecen solucionarse en el registro en que se producen, por caso un conflicto político se resuelve con política, sino por el contrario, se utiliza la acción psicológica y por lo tanto la psicología se confunde con encubrimiento e inclusive con desmentida. Al respecto, Eva Illouz, maravillosa, que escribe con Edgar Cabanas un texto que yo recomiendo mucho, que es Japicracia, como un nuevo régimen que consiste en el imperativo a la felicidad neoliberal. Eva Illouz plantea lo siguiente, y esto es muy importante para analizar, digamos, las problemáticas de trabajo, muy afín también a la conceptualización de Christophe de Jours, que también lo recomiendo. Dice Eva, el lenguaje de la psicología se adapta particularmente bien a los intereses de los gerentes y empresarios. Los psicólogos parecían prometer nada menos que aumentar las ganancias, combatir los conflictos laborales, organizar relaciones no confrontativas entre gerentes y trabajadores, así como neutralizar la lucha de clases mediante su incorporación al lenguaje benigno de la personalidad y de las emociones.
Es decir, aparece de alguna manera la psicología como un neutralizador de conflictos políticos, atribuyéndolo a factores emocionales, subjetivos e individuales. Hasta ahí la presentación del problema. Vamos a ver la teorización ahora que podemos hacer al respecto. El concepto de sí mismo o de yo individual es un agente histórico del capitalismo. Quiero presentarles entonces ahora la investigación hecha por Nicholas Rose, ¿sí? A propósito de, sobre todo hay un texto así capital que se llama La invención del sí mismo. En la tradición crítica Foucaultiana, de la cual Rose participa, se propone entender que las razones de gobierno o las artes de conducir las conductas humanas implican una cierta forma de ejercicio del poder. Así, este sociólogo inglés enfatizó el análisis del papel que esta serie de prácticas, discursos y materialidades llamada complejo psi tiene en la constitución de las formas siempre entrecruzadas y nunca inocentes, en que nos pensamos, juzgamos y actuamos sobre nosotros mismos y los demás. En su texto de 1999, Governing the Soul, Gobernando el Alma, se pregunta respecto de cómo nos constituimos como sí mismos. Se fijan que para establecer la pregunta tendremos que entender que no es algo espontáneo o que no es algo transhistórico. Rose realza el problema de la libertad en una acepción progresivamente diseminada a lo largo del siglo XX occidental y del siglo XXI también, por supuesto. Toda persona se entiende como un sí mismo subjetivo y libre, siendo el ejercicio de esa libertad lo que las define en su relación consigo mismas y con los demás. Es este particular ejercicio de la libertad, además, el que articula a estas subjetividades y sujetos con la maraña de mecanismos, tácticas y programas propios de las gubernamentalidades neoliberales en las que vivimos. Obligados a ser libres. Esta es quizá la frase más conocida de la propuesta de Rose. En el capítulo Gobernando individuos empresariales del libro La invención del sí mismo, que recién les comentaba, Rose se pregunta algo considero fantástico. ¿Qué tienen en común una línea telefónica de autoayuda promocionada en los diarios de un Reino Unido a fines de los años 80, las lógicas del neoliberalismo, la cultura empresarial y el sí mismo de los individuos en las democracias? La respuesta que hace Rose, que la desarrolla durante todo el capítulo, permitirá decir al autor que no se trata de elementos ajenos entre sí, sino de una suerte de coordinación productiva casi coreográfica, es decir, una estructura codependiente, covariable. El autor, Rose, concluirá que el sí mismo consiste en emerger como un ser subjetivo, en aspirar a la autonomía. Vayan escuchando ya desde esto, ¿no? La lógica de la autonomía, como sobre todo en el discurso del coach, ser dueño de la propia vida, el propio destino, tú puedes, lo vas a lograr, etcétera, tiene que ver con este proyecto autonomía. Y que nadie se meta en tus decisiones, ni tu familia, ni el Estado, ni nadie, digamos. Tú eres tu ser mismo y necesitas autoayudarte. Bueno, sigo entonces con la lectura. Rose, en este sentido, aspirar a la autonomía es parte del sí mismo como concepto, perseguir la realización personal en la vida terrenal, interpretar la realidad y su destino como un asunto de responsabilidad individual, un problemón en psicoanálisis a la luz del concepto inconsciente, y en encontrar el significado de la existencia en la modelación de la vida a través de las elecciones, de la libre elección, del libre albedrío. Esta descripción que hace Rose no dista demasiado de la que quizás ustedes ya conocen, como la que hace Foucault cuando habla de empresarios de sí mismos. O incluso nuestra categoría psicoanalítica de yo especular o yo imaginario, propio del estadio del espejo de Lacan, que sabemos está alienado a los discursos de goces comandados de nuestra época. Con esto les anticipo que quiero llegar a Lacan y la teoría de los discursos. Entonces, analicemos un poco la gramática capitalista interrogada por la teoría de los discursos de Lacan. Propongo abordar, bajo este nuevo prisma propio del psicoanálisis de Jacques Lacan, la concepción del imperio psicologizante del sí mismo a la luz de la teoría de los discursos que este autor desarrolla en Francia a fines de los 60 y principios de los 70. En el seminario 17, que va a ser nuestra referencia bibliográfica fundamental en lo que refiere a los discursos,
que es un seminario que está de noviembre del año 69 hasta junio de 1970. Lacan efectúa, a partir de la lectura que hace de Hegel a través de Alexander Kroyev, una reinterpretación de la dialéctica del amo y el esclavo. A partir de esto va a distinguir 4 discursos. El primero es el discurso del amo, luego el discurso universitario, el discurso de la histérica y el discurso del analista o el discurso del psicoanálisis. Luego va a incorporar un quinto discurso que define como discurso capitalista, justamente. ¿Qué debemos entender de estos discursos? Que cada uno de estos discursos representa un modo de estructurar el lazo social. Quizás para quienes no conocen tanto del psicoanálisis de Lacan, aclaro que discurso en Lacan no es lo mismo que un speech, no es pararme en el podio y hacer lo que yo estoy haciendo ahora, un discurso, ¿no? Un discurso es una estructura formal, gramatical, que incluso en algún minuto Lacan va a definir que hasta no requiere de palabras, sino que es una estructura que justamente hace un cierto lazo social en determinadas épocas. Un cierto modo de hacer ligadura, digamos, con el campo del gran otro. Entonces, en efecto, los discursos inducen identificaciones y de ellas están hechas las subjetividades y los lazos sociales. ¿Para dónde vamos entonces? El análisis de los discursos como estructuras formalizadas implican también un abordaje histórico en torno a las variantes del lazo social desde la antigüedad hasta la modernidad tardía europea. En este sentido, podríamos decir que los 4 discursos de Lacan, y esto lo hace Brownstein, entre otros autores, se parece mucho al análisis que hace Foucault respecto de los cambios entre las sociedades disciplinarias, de control, etc. Se puede hacer un paralelismo, que es muy interesante. Slavoj Žižek, famoso autor, digamos, post-lacaniano que trabaja con temas de filosofía política, refiere en este sentido a la historicidad inscripta en la matriz lacaniana de los 4 discursos. Esta incluye un análisis de la dominación del amo, desde la monarquía absoluta, que es el amo antiguo, hasta el imperio de los expertos y el mundo administrado del capitalismo, que es el discurso universitario o discurso de la ciencia. Y sus variantes, que es decir, la duda, que introduce la duda metódica de Descartes, que es el discurso histérico, y la revolucionaria emancipatoria, según Žižek, que es el discurso del analista. Lacan, además, afirma, lo importante va a ser es que si bien es cierto hay un análisis historiográfico en esto, las posiciones de sujeto que uno puede plantear en forma contemporánea, es decir, hoy, pueden ser leídas desde uno está en posición de discurso del amo, uno está en posición de discurso de la ciencia, uno está en posición de analista, es decir, no son simplemente datos históricos que se fueron superando, sino que de alguna manera son posiciones de sujeto en un sentido lógico, no cronológico, sin perjuicio de que esas estructuras describen macroépocas de la historia, digamos, de Occidente. Lacan, además, afirma que hay una relación primaria del saber con el goce. Esto es algo muy importante para el psicoanálisis que recién decía Benjamín sobre el psicoanálisis en las lógicas formales, etc. Porque, perdonen si me doy 30 segundos a aclarar esto, muchas veces para el lacanismo, y es lo que muchas veces trasciende, el goce es una suerte de emergente biológico, orgánico, que no logra ser cooptado por las palabras, por los símbolos, y que por lo tanto es una suerte de goce mortífero que no logra ser acotado por el significante. Y ahí aparece una suerte de biologicismo ligado al goce. Nuestra lectura de goce, o al menos la mía, está en relación a una cierta lectura de Lacan que dice que el goce es efecto del saber, y es un modo de hacer ejercicio del saber. Saber entendido como articulación significante, es decir, como lo inconsciente. Y eso no es biología, ¿sí? Muy por el contrario, de alguna manera la relación entre letra y goce es permanente. Si no, de lo contrario, tampoco haríamos psicoanálisis ni haríamos análisis de discurso. Bueno, ¿cuál es lo importante de saber acá? Es que la relación entre saber y goce va a ser indefectible pensarla a la luz de la dominación política. Es decir, los regímenes de dominación política son un modo en que el saber y el goce se articulan y se anudan. Tengamos presente que yo estoy analizando la idea del sí mismo, ¿no? O sea, hacia allá va esto de los 4 discursos. Sigo un poco más. Lacan construye la estructura del discurso del amo o antiguo como un resultado de la dialéctica entre el amo y el esclavo.
definiendo al amo como el significante uno, rector, orientador, que quiere que las cosas marchen, recurriendo para ello al saber del esclavo. En 1969, Lacan indica una primera inflexión de este discurso del amo a partir del surgimiento del discurso científico, es decir, siglo XVI, siglo XVII, que se inaugura con el cogito cartesiano, el pienso luego existo, y res extensa y res cogitans, momento en el que comienza un giro por el que el amo se va apropiando del saber que anteriormente le correspondía al esclavo. Lo que Lacan escribe como discurso universitario, que es una variante, digamos, moderna del discurso del amo, ya que de ahí en más el saber de la ciencia es el que agencia el discurso del amo imperante. Lacan califica a este giro como una mutación capitalista del discurso del amo, que despoja al esclavo de su saber, transformándolo en un proletario, en un objeto A, en un desecho, digamos, de esta gramática. Y ese es el problema que analiza Marx fundamentalmente, ¿no? El problema del capitalismo moderno que analiza Marx. El producto de esta operación es un sujeto dividido, aislado de los significantes que lo determinan y que cae como un resto, perdiendo la relación con el campo de la verdad. Cabe señalar, y en esto debemos ser muy precisos, que estas son las condiciones lógicas para el advenimiento de la psicología y del psicoanálisis, con sus diferencias respectivas, por supuesto, como disciplinas teóricas y clínicas. Incluso en algunos momentos nosotros podríamos analizar que la histeria no hubiera sido posible de alguna manera sin estas condiciones de Occidente moderno. Es decir, si no se hubiera separado la verdad del saber, no hubiéramos tenido una histérica interpelando al saber de la medicina, anátomo-patológica, diciendo, aquí hay un cuerpo sufriente, pero usted, señor médico, no tiene un saber que dé cuenta de este sufrimiento. ¿Mm? O sea, retorna la verdad en el cuerpo de aquello que el saber de la ciencia forcluyó de su campo. Esa es una forma de leer desde los discursos la estructura de la histeria, justamente. Bueno, el esfuerzo de Lacan, a diferencia de otros proyectos, sí, de otras orientaciones psicológicas, vamos a decirlo así, es intentar escribir un discurso que subvierta las lógicas del amo con todas sus variantes. En dicho contexto, en el propio Seminario 17, Lacan realiza una crítica teórica y epistémica a los discursos del amo, con el objetivo ¿cuál? De subvertir su dominación. Por un lado, esta crítica pone en el banquillo al saber, entendido como totalidad, vinculando el saber con el poder. Lacan sostiene que la referencia a un discurso es lo que manifiesta querer dominar, aunque a continuación aclara que el discurso del analista debe encontrarse en el punto opuesto, al menos manifiesto, de dominar. Lo que está diciendo Lacan básicamente es que el discurso del analista se estructura para desestabilizar el discurso del amo con todas sus formas de dominación. Ahí, digamos, el carácter subversivo, al menos potencial, del psicoanálisis, como una voluntad antidominadora. Esto se ve en la clínica con ejemplos bastante claros respecto de cuando Lacan dice, por ejemplo, que el analista conduce la cura, pero no conduce al paciente. El discurso del analista representa aquella posición de sujeto que critica las fallas constitutivas del supuesto saber de la ciencia, es decir, lo fisura, entendiendo como este fantasma de saber totalidad. Como señala Lacan, la experiencia psicoanalítica opera luchando contra la idea habitual en política y en ciencia de que el saber pueda constituirse en una totalidad cerrada. En ese marco, el discurso del analista realiza una histerización del discurso de la ciencia. Ello implica aceptar que lo social se encuentra construido por el orden simbólico, con sus fallas e imposibles constitutivos, que es justamente lo real, y que está atravesado por lo inconsciente, es decir, por la alteridad que nos constituye. Por lo que no puede alcanzarse ni la objetividad, ni la universalidad, ni la complementariedad social, ni la relación sexual, ni la plena felicidad como imperio yoico. ¿Cuál es la pregunta que me hago entonces? ¿No es acaso este planteo de Lacan, el discurso del analista, al mismo tiempo una crítica gigantesca al proyecto psicológico del yo autónomo y autorrealizado de la subjetivación capitalista? ¿No es este sí mismo como agente un efecto ficcional de la gramática propia del discurso capitalista, en esta variante que es del discurso del amo?
El sí mismo, por lo tanto, que se concibe como consumidor consumido, no es precisamente efecto de plus de gozar que proletariza al sujeto en las coordenadas lógicas de su época. Voy a desarrollar un poco estas preguntas. Estas preguntas son conducentes a pensar aquello que sobre el final del seminario Lacan escribe en su pizarra, léase el quinto discurso, al que denominamos capitalista. Este discurso capitalista se caracteriza por incentivar el consumo de objetos mercantiles, letosas, gadgets, semblantes de objeto A, diríamos, creados por la llamada sociedad de consumo para causar el deseo de ser consumidos. Al ser construidos como necesidades imperiosas para el sujeto esclavo, su falta o peligro de ausencia se traducen en una sensación de angustia. A partir de la crítica que hace Marx en El Capital al fetichismo de la mercancía, Lacan hará hincapié en las formas de dominación social del capitalismo con base al saber y en los factores inconscientes ligados al goce. Sostiene que el discurso capitalista genera un cambio de registro en la forma del saber que caracterizaba a la antigüedad. Este giro realiza una sustracción al trabajador obrero esclavo, pero no solo ya de la plusvalía en el sentido marxista, no es solo una sustracción económica, sino del plus de gozar, que inicialmente se hallaba en manos del esclavo y ahora pasa a estar en el poder impersonal del nuevo amo que es el capital. Ello conduce al esclavo a desear inconscientemente e identificarse con el amo, por lo tanto, asumir como propios los mandatos superyoicos de goce. Se constituye así una dialéctica circular del deseo a través de las prácticas de consumo de mercancías, y esto es lo que perpetúa en forma incesante, circular, autorreproductiva al circuito del capital. Bueno, hasta ahí la descripción del discurso psicoanalítico. Vamos a ver dos acápites ahora donde propongo un esfuerzo de, entre comillas, solución, digamos, a esta problemática. ¿El psicoanálisis es una subversión del discurso capitalista y del sí mismo como su agente? Bueno, dada la teorización del análisis del lazo social a partir de los discursos, una pregunta crucial hemos de formularnos. ¿Denunciar el carácter esclavizante y de autorreproducción del discurso capitalista es suficiente para desestabilizarlo? A su vez, y de modo todavía más preciso, escribir la lógica, la gramática del discurso del analista es suficiente para que el psicoanálisis se conciba como una teoría y una práctica subversiva y emancipatoria. ¿Es de suyo, es por sí mismo el concepto psicoanalítico de sujeto del inconsciente menos capturable por la lógica de la psicología del sí mismo capitalista? A nuestro entender, tenemos aquí elementos epistémicos de gran valor, sin duda. No obstante, claramente no son prenda de garantía de esta torsión subversiva vaya a ser producida efectivamente por el psicoanálisis, ni siquiera en el campo teórico, ni siquiera en el campo clínico. Al mismo tiempo, enfrentamos nosotros una serie de escollos o desafíos para el psicoanálisis que es súper preciso problematizar. Menciono algunos. La privatización del malestar en su dispositivo de atención. La elitización y aburguesamiento de la circulación del saber. El normativismo del complejo de Edipo como hermenéutica sexual, entre muchos otros problemas de corte excesivamente conservador que también constituyen nuestro discurso. Quizá el vector crítico necesario sea justamente abrir todas las preguntas que nos permitan pensar las relaciones entre sujeto del inconsciente y las maquinarias del capital. Partiendo... Perdón, bro. Creo que hay algo Apaguen que mi está... Ahí sí. Si pueden apagar sus micrófonos, chicos. Gracias. Bueno, entonces les decía, el análisis que nosotros tenemos que hacer es la relación entre sujeto del inconsciente y maquinarias del capital. Partiendo del supuesto de que la dominación capitalista no es acotable al registro imaginario yoico del sí mismo. Es decir, si nosotros decimos, como nosotros no trabajamos con lo imaginario del yo, entonces el sujeto del inconsciente ya está emancipado. No, la teoría crítica psicoanalítica en política diría la constitución del deseo de lo inconsciente y del sujeto también está en tramas políticas y en tramas históricas. Por lo tanto, no basta con desplazarnos del yo al sujeto
para en sí mismo ya estar de alguna manera emancipados. La interrogante es entonces cómo sustraerse a los automatismos del capital destituyendo su gramática. ¿Cómo hacerle una huelga con carácter de acto radical o de acontecimiento al trabajo psíquico del inconsciente que está capitalizado dentro de las relaciones de saber-poder dominantes? En otras palabras, si la historia de la modernidad puede ser comprendida como la historia de una capitalización del inconsciente, es evidente que el acto subversivo no es reductible a la eficacia de una crítica ilustrada. De hecho, nosotros sabemos que actualmente muchas críticas de la acumulación han sido absorbidas por la lógica del capital bajo el significante justamente inverso, acumulación crítica. Y que esta acumulación crítica es transable en el mercado del capitalismo cognitivo académico. Es decir, todos quienes trabajan en universidades saben que tienen que publicar cierta cantidad de paper al año en determinada revista, y eso es acumulación crítica, digamos, ¿no? Es decir, vamos publicando, no importa que nadie lea, pero así la maquinaria sigue, y hacemos papers que critican el capitalismo, pero de alguna manera contribuyendo simplemente a la acumulación crítica y no a la crítica de la acumulación. Este riesgo permanente de estar simplemente contribuyendo a la acumulación crítica, no me dejo fuera de eso, no debiera llevarnos a una suerte de cinismo ilustrado, entonces no hagamos nada, y eso sería tan común entre nuestros colegas. No se trata de no intentarlo, de dejar de luchar por torcer los regímenes discursivos que subjetivan nuestras vidas. Quizá esto implica para el psicoanálisis no solo analizar lo inconsciente en su vertiente psicologizante clínica, sino en un amplio sentido politizar lo inconsciente. Es decir, desligar a este último concepto, léase, lo inconsciente, de toda tentativa teórica y civilizatoria de insertarlo en la deriva psicologizante, individual, biologicista, interna. En otras palabras, concebir lo inconsciente como aquel territorio que permite subvertir el sentido común que versa que sufrimos y gozamos en soledad y por motivos también solitarios. Esto no es así. Quizás se trata de revelar el carácter mediatizado y esquivo de todo aquello que consideramos como inmediato y evidente en nosotros mismos. Lo que fenoménicamente es vivido como individual, espontáneo, interno, propio del mí mismo, estaría estructurado por mediaciones. He aquí justamente lo inconsciente, que incorpora de suyo a la dimensión política y transindividual. El lenguaje, los lazos sociales, la historia, las instituciones, los dispositivos y los saberes de época, las tradiciones, la economía, en definitiva lo que nosotros denominamos con Lacan el otro o gran otro en su inmixción constitutiva. El ejercicio de una práctica que opere con lo inconsciente, entre ellas el psicoanálisis, implica un trabajo con miras a articularse al otro de un modo distinto al que se ha automatizado. O sea, con esto estoy diciendo, debiéramos buscar un discurso postcapitalista. Quizá sea producir un sujeto nuevo con los residuos de la subjetivación antigua. El pasaje desde la sobredeterminación althuseriana y el automatismo de repetición de Lacan a la potencia creativa de lo contingente y de lo proliferante, es decir, la diferencia. La producción de lo inconsciente está anclada al discurso del otro, sin duda, en tanto reservorio de significantes. A su vez, lo inconsciente no puede ser concebido sin las materialidades inmanentes de su producción, que no son solo el lenguaje, también son las relaciones de poder, las formaciones ideológicas, las encarnaduras de los mitos, las nervaduras de la economía, los intersticios de la corporalidad, las textualidades que hacen las instituciones, los apuntalamientos e inmixiones del otro en general. El carácter entonces conservador o subversivo de la política del inconsciente no está garantizado por ningún a priori trascendental. Tampoco hay una práctica, ni siquiera política, psicoanalítica, esquizoanalítica, que de suyo asegure un vector subversivo. Más bien, el inconsciente siempre está sometido a una permanente lucha y disputa por su dirección y por su sentido. Emiliano Esposto y Gabriel Rodríguez, en un libro que recomiendo, El goce del capital, crítica del valor y psicoanálisis, basándose sobre todo en el antiedipo de Gilles Deleuze y Guattari, van a decir lo siguiente. Describen el polo esquizo y el polo paranoico en relación al inconsciente. Llaman disposición proletaria del inconsciente
polo esquizo, al proceso capitalista que motoriza el movimiento que tiende hacia la desterritorialización, es decir, a sacarnos de los mapas preconstituidos, a la destotalización, a la fisura, a la plurificación, diversidad y a la descodificación de los flujos materiales, que hacen a las riquezas libidinales y semióticas e imaginarias en tanto potenciales de emancipación que se encuentran en pugna. Y designan, por otro lado, disposición burguesa del inconsciente al polo paranoico. Esta disposición burguesa de lo inconsciente es el proceso contrario: reterritorialización, vuelta al mapa, estatalista, retotalización edipizante, familiarista, autoritaria, privatizante, y decodificación dineraria y fijación parcial en la forma pulsional del valor abstracto en tanto bloqueo de las riquezas materiales en debate permanente. Entonces, el deseo inconsciente estaría oscilando entre estos polos antagónicos de lo inconsciente, que hace que todo territorio existencial, todo campo de lucha sea ambivalente, espacio de disputa o lo que ellos llaman un nido de víboras. Vamos entonces a la politización del inconsciente como contracara de la psicología adaptacionista. Una estrategia para entrar a este nido de víboras. Voy casi terminando para que no se preocupen. Son precisamente aquellos autores que han trabajado sobre los problemas que emergen a partir de pensar lo psíquico, lo psicoanalítico en relación con lo político, aquellos que han revelado con mayor filo el carácter conservador de la psicología como disciplina ideologizada al servicio de la reproducción del status quo social. La escuela de Frankfurt, el freudomarxismo, la tradición biopolítica, el aceleracionismo, el esquizoanálisis, la llamada izquierda lacaniana, entre otras tradiciones críticas, son ejemplos de estos esfuerzos teóricos. Para Matías Abeijon, argentino, hay tres autores particularmente relevantes en la denuncia de la instrumentalización de la psicología en el marco de Occidente contemporáneo. Estos son Foucault, Canguilhem y Althusser. A pesar de las particularidades del análisis de cada uno respecto de la psicología y el psicoanálisis, los tres autores coinciden en algo. Son un campo intelectual francés que planteó que la psicología comenzó a ser catalogada una ideología tecnocrática. Analicemos sucintamente la crítica de estos tres autores. Comencemos por Foucault y su llamada concepción de la psicología, donde incluye al psicoanálisis, ojo con estos psicoanalistas. Foucault no establece una diferencia, como sí lo va a hacer Althusser, por ejemplo, entre psicología y psicoanálisis, y que lo va a plantear como un problema de alienación. ¿Qué dice Foucault? Afirma que el concepto del fenómeno mórbido, las patologías mentales en general, no tienen una realidad y un valor de enfermedad más que en una cultura que las reconoce como tal. El sentido que se le debe otorgar a la enfermedad mental, por consecuencia, es histórico, es contextual. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en la Amazonía, en medio de Perú, Brasil, ¿no? y un curandero, un chamán, tiene una visión, etcétera, bueno, quizá en Occidente, digamos, civilizatorio, eso es una alucinación. Ahí no lo es, ahí es una canalización de las fuerzas de la naturaleza. Y lo que va a decir Foucault es que no podemos analizar ninguna categoría de la psicología por fuera de sus condiciones históricas y culturales de producción. El hecho patológico, entonces, debe supeditarse a las estructuras sociales, al medio humano del enfermo. Las relaciones sociales que determinan la economía actual bajo las formas de la competencia, de la explotación, de las guerras y de las luchas de clases ofrecen al hombre una experiencia de su medio humano acusada sin cesar por la contradicción. Entonces, el determinismo que la sustenta no es una causalidad mágica de una conciencia fascinada por el mundo, sino que los delirios que nosotros vivimos son la causalidad efectiva de un universo que no puede por sí mismo ofrecer una solución a las propias contradicciones que en la realidad material genera. En este sentido es muy marxista la tesis, digamos, Foucaultiana. El psicoanálisis, por lo tanto, al no trabajar con estas contradicciones sociales, tiende a psicologizar lo real no en el sentido de Lacan, lo real como realidad histórica. Psicologiza, privatiza y lo irrealiza. Obliga al sujeto a reconocer en sus conflictos la desordenada ley de su corazón,
para evitarle leer con ello las contradicciones del orden del mundo. Es decir, al recortar el conflicto, lo que estaríamos haciendo es alienar al sujeto. Pasemos a Canguilhem. Canguilhem va a presentar básicamente la crítica de la psicología como una cuestión de adaptación, por lo tanto, conformismo social. En la misma época va a pronunciar una conferencia que la titula ¿Qué es la psicología? Y ahí va de alguna manera a vincular psicología con ideología. La psicología, va a decir Canguilhem, es una filosofía sin rigor, una ética sin exigencia y una medicina sin control. O sea, nos mató Canguilhem. Canguilhem delimita aquí 3 proyectos en la historia de la psicología. La psicología como ciencia natural, como ciencia de la subjetividad y como ciencia del comportamiento. Aquí aparece muy fuertemente el cognitivismo y el conductismo, básicamente. Su crítica más importante se va a encontrar destinada a este proyecto, justamente, al de la ciencia del comportamiento. En el siglo XIX, dice Canguilhem, ve constituirse una biología de la conducta. Creemos que las razones de este acontecimiento son las siguientes. Primero, razones científicas, a saber, la constitución de una biología como teoría general de las relaciones entre los organismos y los medios, y que marca el fin de la creencia en la existencia de un reino humano separado. Luego, razones técnicas y económicas, a saber, el desarrollo de un régimen industrial que orienta la atención hacia el carácter industrioso de la especie humana. Finalmente, razones políticas que se resumen en el fin de la creencia en los valores del privilegio social y la difusión del igualitarismo. Luego, Canguilhem va a hacer todo un proceso de problematización de el conductismo en general, digamos, como una ciencia de la adaptación al servicio de los desafíos de la industria, digamos, del capitalismo industrial, donde se necesitaba un sujeto adaptado que cumpliera las metas que la propia industria le exigía. El psicólogo y la psicología se reducen entonces para Canguilhem en un mero instrumento de cuestiones que no define él. Entonces, el problema psicológico es que nosotros deseamos ser instrumentos sin querer saber de quién o de qué estamos siendo instrumentos. La psicología, por lo tanto, es un instrumento de la sociedad. Por último, veamos a Althusser. Él termina de localizar a la psicología como una ideología tecnocrática. Ahora bien, el gesto crítico althusseriano, y ojo con esto, va a diferenciar a la psicología adaptacionista de Freud y de Lacan. En tanto, estos últimos no pueden pensarse como autores adaptacionistas, sino muy por el contrario, para Althusser van a dar las claves para realizar la denuncia del carácter ingenuo y conservador de la psicología. Ya lo vimos esto con los 4 discursos de Lacan y con su crítica a la psicología del yo norteamericana, etc. Althusser va a decir que la filosofía es pertinente en impugnar a las denominadas ciencias humanas, especialmente a la psicología, en una doble vertiente. Su pretendida cientificidad y el carácter alienante que posee. Althusser opondrá pensamiento filosófico crítico a pensamiento tecnocrático, así como antagonismo. Y va a plantear entonces que el empirismo, el naturalismo psicologicista es una ideología tecnocrática. La pretendida cientificidad es una impostura. Todos reconocerán que ramas enteras de la psicología no son más que técnicas de aprendizaje, de condicionamiento, es decir, de adaptación, que como puede ser evidente, nunca es más que adaptación a las condiciones existentes y políticamente determinadas, es decir, nunca son neutrales, siempre responden a un proyecto histórico. Al borrar la filosofía de la psicología, estamos borrando con esto la capacidad de pensarnos y de problematizarnos a nosotros mismos, que es un poco lo mismo que va a hacer Heidegger con la ciencia, al decir que la ciencia no piensa. Es decir, que requiere una solicitación filosófica para ser pensada desde fuera. En síntesis, para todos estos autores, la estructura de la psicología es una estructura teleológica externa, es decir, el proyecto de la psicología no existe. La psicología como tal es un campo al servicio de un proyecto civilizatorio externo que le impone sus métodos y sus objetos. Entonces, ¿qué nos queda? Todas estas críticas que hemos hecho con Lacan, con Althusser, con Foucault, Canguilhem, tenemos una necesidad de establecer una politización de nuestro campo psi,
del inconsciente y de la subjetividad que haga de contracara a la psicología adaptacionista, una estrategia para entrar a este nido de víboras. Conclusiones que no concluyen. En el marco de esta investigación, yo he pretendido abordar el problema ideológico del concepto de individuo y sí mismo, como parte de la matriz moderna capitalista occidental, en aras de pensar un abordaje psicoanalítico con filo subversivo respecto del mismo. Quedan abiertas las dudas respecto de si bastará con trabajar con el concepto de sujeto de lo inconsciente de Lacan en tanto episteme antiindividualista. A su vez, problemas aún más complejos como ¿qué maridaje, qué encuentro existe entre clínica, política e inconsciente? Y por último, ¿cuál es el lugar del analista, no solo en el dispositivo clínico, que eso está más o menos resuelto, objeto A o otro vacío, muerto, etcétera, enigma, sino también cuál es el lugar del analista en los dispositivos como discurso y ejercicio del saber epocal en términos más amplios? Por lo pronto, dejemos una frase sugerente expuesta por el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Para Lacan, el psicoanálisis no es, en principio, una teoría y una técnica de tratamiento de perturbaciones psíquicas, sino una teoría y una práctica que confronta a los individuos con la dimensión más radical de la existencia humana. El psicoanálisis no le enseña a un individuo cómo acomodarse a las demandas de la realidad social, es antiadaptacionista. En lugar de ello, explica el modo en que algo como la realidad se constituye en primer término. Y esta es una diferencia capital entre psicología y psicoanálisis. La realidad está constituida, no es un a priori empirista. El psicoanálisis no permite, por lo tanto, que un ser humano acepte la verdad reprimida acerca de sí mismo. Más bien le explica cómo la dimensión de la verdad surge epistémicamente en la realidad humana. En la concepción de Lacan, formaciones como la neurosis, la psicosis, las perversiones tienen una dignidad. Son verdaderas posturas filosóficas fundamentales respecto de la realidad. De ahí que la clínica se va a presentar como una antifilosofía, es decir, como una deconstrucción de estas categorías. La meta primera del tratamiento psicoanalítico no es el bienestar, no es una vida social exitosa o la satisfacción personal del paciente o la adaptación a la realidad, sino, ¿cuál sería? Lograr confrontarlo con las coordenadas y con los atolladeros elementales de su deseo. Bueno, hasta ahí lo dejo. No sé si me tomé todo el tiempo que tenía para mi charla o bien Muchas gracias. para dialogar con ustedes. Y Muchas gracias, Ron. Ron. No, genial, genial ponencia. A mí me voló la cabeza, me dejaste pensando varias cosas. Yo anoté algunas, a lo mejor pues las comento, ¿no? Bueno, primero que nada, creo que presentaste un trabajo bien extenso, bien complejo, ¿no? Pero también la manera en la que lo explicas o lo aterrizas es genial, ¿no? A mí me deja pensando mucho, pues justamente, bueno, muchas cosas, pero esta cuestión sobre el saber en la época, ¿no? Y cómo uno, a diferencia de como creería Descartes, capaz de primero pienso, luego existo, ¿no? Uno habita en eso, ¿no? Uno es pensado, ¿no? Y el hecho de que justo ahí esté como esa pequeña trampa, que como dices, no hay algo que ya esté dado a priori, que ahí nos esté esperando, como Freud creería, que va a haber una verdad por ahí en el mapa a la cual vamos a llegar, ¿no? Y se va a resolver todo esto, y bueno, también esta parte individual que hablas como de una ascesis, ¿no? Como alcanzar una perfección espiritual, etcétera, etcétera, sino que precisamente el saber siempre nos viene a hacer tropiezo, si se quiere, el otro, ¿no? Y me parece genial también la cuestión con la que cierras, ¿no? En que capaz yo me voy a tomar de ahí ahora que empiece, ¿no? La cuestión de que esto es una antifilosofía, ¿no? Y que precisamente no buscamos cerrar el discurso, sino provocar algo de eso, ¿no? Y creo que sin duda hoy lo hiciste, ¿no? Y a mí me deja pensando varias cosas nuevamente.
Te agradezco mucho por tu esfuerzo, por tu presentación, por tu tiempo. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta.